Productividad. El término productividad suele utilizarse para describir la contribución de un empleado a las ganancias de la empresa, pero por lo general se define de manera errónea. A veces se sugiere la idea de que cada trabajador tiene un nivel dado de productividad que es inherente a él particularmente, sin depender también de las circunstancias que lo rodean. Un trabajador que utiliza un equipo con tecnología punta puede producir más por hora que el mismo trabajador empleado en otra empresa cuyos equipos no están tan actualizados o cuya administración no tiene la producción organizada de manera eficiente. Por ejemplo, las fábricas de algodón de propiedad japonesa en China durante la década de 1930 pagaban mejores salarios que las fábricas chinas allí mismo, pero las fábricas japonesas tenían menores costes por unidad de producción gracias a que tenían mayor productividad por trabajador. Esto no se debía a que tenían un equipamiento diferente, ambos utilizaban las mismas máquinas, sino a una administración más eficiente traída desde Japón. De manera similar, a principios del siglo XXI, una empresa consultora internacional concluyó que las empresas manufactureras de dueños estadounidenses en Gran Bretaña tenían mucha mayor productividad que aquellas que eran propiedad de británicos. Según la revista británica The Economist, las empresas industriales británicas han sido superadas por sus homólogas estadounidenses de manera abrumadora en cuanto al uso económico de tiempo y materiales, al punto que al menos el 40% de los manufactureros británicos le han dado alguna importancia al tema y que los mejores graduados de ingeniería en Gran Bretaña prefieren trabajar en empresas de dueños extranjeros. En suma, la menor productividad de las empresas británicas reflejaba las diferencias en sus prácticas administrativas, incluso cuando la productividad se analizaba en términos de producción por unidad de trabajo. En general, la productividad de cualquier insumo en el proceso de producción depende de la cantidad y la calidad de los otros insumos, así como del propio insumo analizado. En consecuencia, los trabajadores en Sudáfrica tienen mayor productividad que los trabajadores en Brasil, Polonia, Malasia o China, porque, como lo señala The Economist, las empresas sudafricanas dependen más del capital que del trabajo. En otras palabras, los trabajadores sudafricanos no están necesariamente trabajando más duro o más hábilmente que los trabajadores en otros países. Simplemente, trabajan con más o mejores equipos. El mismo principio se aplica más allá de lo que normalmente vemos como actividades económicas. En el béisbol, por ejemplo, un bateador tiene mayores posibilidades de conseguir un jonrón si está bateando antes que otro. Sin embargo, si el que va a batear después de él no es un buen bateador de jonrones, los lanzadores tenderán a mandarlo a la primera base a causa de los malos lanzamientos de su compañero, de manera que a lo largo de una temporada el experto en jonrones puede tener considerablemente menos oportunidades de conseguirlos. A lo largo de su carrera, Ted Williams tuvo uno de los mayores porcentajes de bates con carrera, en proporción con las veces que bateaba, de la historia del béisbol. Sin embargo, solo durante una temporada bateó más de 40 jonrones, debido a que los lanzadores incluso llegaron a permitirle caminar sin batear a primera base hasta 162 veces, al menos en 2 oportunidades, con lo que promedió un poco más de un jonrón por partido en la época en que la temporada regular tenía 154 partidos, hoy tiene 162. Por otro lado, Hank Aaron tuvo 8 temporadas en las que bateó más de 40 jonrones, a pesar de que su porcentaje de jonrones no era tan alto como el de Ted Williams. Aunque Aaron bateó 755 jonrones a lo largo de su carrera, los lanzadores jamás lo hicieron caminar a primera base más de 100 veces en ninguna de las 23 temporadas que jugó en las ligas mayores. Bateando después de Aaron durante gran parte de su carrera estaba Eddie Mathews, cuyo porcentaje de jonrones era casi idéntico al de Aaron, de manera que no tenía mucho sentido permitirle a Aaron caminar para después tener que enfrentar a Mathews con un hombre en primera base. En suma, la productividad de Hank Aaron como bateador de jonrones a lo largo de su carrera fue mayor a la de Ted Williams, debido a que le tocaba batear siempre antes que Eddie Mathews. De manera más general, en casi cualquier ocupación, la productividad depende no solamente de tu propio trabajo sino también de factores que cooperan, como la calidad del equipamiento, la administración y otros trabajadores a tu alrededor.
A las estrellas de cine les gusta tener buenos actores de reparto, buenos maquilladores y buenos directores, porque todo ello mejora el rendimiento de la estrella. Los académicos dependen en gran medida de sus ayudantes de investigación, y los generales dependen de su personal, tanto como de sus tropas, para ganar batallas. Independientemente del origen de la productividad de un individuo, esta es la que determina el límite máximo de lo que un empresario ofrecerá por los servicios de esa persona. Así como el valor de cualquier trabajador puede ser mejorado por factores complementarios, ya sea colegas, equipamiento o una administración más eficiente, también puede verse reducido por otros factores que no pueden ser controlados por él. Por ejemplo, la inmigración masiva de Europa a Estados Unidos en el siglo XIX no solo trajo consigo a millones de trabajadores que atravesaron el Atlántico, sino también diferencias de idioma y animosidades nacionales entre algunos de estos grupos europeos. A veces el mero hecho de que los diferentes grupos de inmigrantes hablaran idiomas distintos implicaba problemas de comunicación que podían dificultar el trabajo o incluso costar vidas en tareas difíciles como fabricar acero o usar explosivos. Los empresarios estadounidenses también descubrieron por experiencia que tener miembros de estos distintos grupos trabajando juntos muchas veces significaba peleas en pleno lugar de trabajo, especialmente cuando éste requería que los hombres viviesen juntos durante largos periodos trabajando para completar proyectos como cavar canales o construir ferrocarriles. Incluso los trabajadores cuya producción por hora es idéntica pueden tener diferente valor si los costes de transporte en un lugar son más altos que en otro, de tal manera que el ingreso neto de las ventas del empresario resulta ser más bajo en los lugares donde los mayores costes de transporte deben ser deducidos de los ingresos recibidos. Donde el mismo producto es producido por empresas con distintos costes de transporte en un mercado competitivo, esas empresas con mayores costes de transporte no pueden trasladar esos costes a sus clientes porque las empresas de la competencia cuyos costes no son tan altos podrán cobrar un precio más bajo y llevarse a sus clientes. Las empresas en los países del tercer mundo sin autopistas modernas o trenes y aerolíneas eficientes deben absorber mayores costes de transporte. Incluso cuando estos venden el mismo producto por el mismo precio que las empresas en economías más avanzadas, el ingreso neto por dicho producto será menor y, por lo tanto, el valor del trabajo que hubo en la producción de ese producto también valdrá menos. En países con altos niveles de corrupción, los sobornos necesarios para hacer que los burócratas autoricen el funcionamiento de la empresa también tienen que ser deducidos de los ingresos por ventas y, por tanto, reducen el valor del producto y de los trabajadores que lo producen, incluso cuando esos trabajadores tienen la misma producción por hora que los trabajadores en economías más modernas y menos corruptas. En realidad, es más común que los trabajadores en los países del tercer mundo tengan menor productividad por hora y los altos costes de transporte y corrupción que deben ser deducidos de los ingresos por ventas pueden dejar a dichos trabajadores ganando una pequeña fracción de lo que los trabajadores en otros países ganan por hacer lo mismo. En resumen, la productividad no es solamente el resultado de lo que el trabajador individual hace, sino el resultado de numerosos factores. Decir que la demanda de trabajo está basada en el valor de la productividad del trabajador no es decir que su remuneración esté basada en el mérito. El mérito y la productividad son dos cosas diferentes, tanto como la moralidad y la causalidad son dos cosas diferentes. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo de 2007 sobre productividad determinó, los niveles de productividad crecieron durante la última década en casi todas las regiones. El crecimiento más rápido se produjo en Asia Oriental, donde la producción por trabajador casi se duplica. Sin embargo, en términos absolutos, Estados Unidos continuó mostrando los más altos niveles de productividad laboral, entendidos como el valor agregado por persona empleada anualmente, mientras que Noruega tuvo el mayor nivel de productividad laboral entendido como el valor agregado por hora trabajada. Los estadounidenses trabajan más horas por año que en la mayoría de los países europeos y la brecha de productividad, entendida como el valor agregado por persona empleada, entre Estados Unidos y la mayoría de las economías desarrolladas continuó creciendo, especialmente en los últimos años.